tenía este sentir, y hace algunos días orando, el Señor me ponía o me decía lo siguiente. De esta manera lo sentí, hermano. Dile a mi pueblo que tenga cuidado con la amnesia espiritual. Dile a mi pueblo que tenga cuidado con la amnesia espiritual. Y en base a este sentir, es que empecé a meditar en algunos textos, a leer la palabra. Y digo, bueno, Señor, toda palabra que recibimos primeramente es para nosotros. Así que así empecé a leer, ¿no? y a recibir lo que el Señor me daba en cuanto a la amnesia espiritual. ¿Qué es amnesia? Olvido, muy bien, dice la hermana. Eso es amnesia, pérdida o debilidad notable de la memoria, dice el diccionario. Amnesia, pérdida o debilidad notable de la memoria, porque es verdad que nosotros podemos olvidar muchas cosas. De hecho, nos olvidamos de muchísimas cosas a lo largo de nuestra vida. ¿Cuántos se olvidan aquí de cosas? Algunos más que otros, ¿no? Pero todos nos olvidamos, ¿no? Pasa el tiempo y uno se va olvidando de sucesos, te vas olvidando de nombres, te vas olvidando de personas, situaciones que en un tiempo las tenías muy claras o las recordabas muy bien, pero después pasan los años y te vas dando cuenta que ya no te acuerdas tan bien, ya no te recuerdas con exactitud. Pero ya la amnesia es más que el olvido, porque es una pérdida o es una debilidad notable de la memoria. Y la verdad es que la tendencia de los hombres, y leyendo un poquito acerca del olvido, muchos psicólogos concuerdan en que nosotros como seres humanos tenemos tendencia a olvidarnos mucho más de las cosas positivas que de las cosas negativas. Las cosas negativas que nos pasan en la vida las recordamos más que las cosas positivas. Amén. ¿Te pasa esto a ti o me pasa a mí solo? Cuando yo lo leí y investigando un poquito acerca de esto, me he dado cuenta que es una realidad y a mí me pasa. De las cosas negativas que me han pasado en la vida, me acuerdo en el momento. Ahora de todo lo bueno que me ha pasado, y dicen los psicólogos que es porque de alguna manera el ser humano se cree merecedor de las cosas buenas. Sin embargo, de lo malo no se cree merecedor. Y la posición que nosotros tenemos como seres humanos es que todo lo malo que nos pasa es una injusticia. Entonces lo recordamos más porque es anormal para nosotros. Inconscientemente lo tomamos como algo anormal que nos pasen cosas malas. Sin embargo, cuando nos pasan cosas buenas, el pensamiento inconsciente muchas veces, otras veces consciente, es que esto bueno que me pasa yo me lo merezco. Y me pasa esto bueno porque me tiene que pasar lo bueno. Entonces parece que lo malo sobresaliera más que lo bueno. Pero la realidad, hermanos, es que nos ocurren muchas cosas buenas a lo largo de nuestra vida. Y a veces yo me doy cuenta, y dentro de la iglesia, hermanos, porque hablamos a nivel general, pero también como pueblo de Dios, porque el sentir que yo tenía era en cuanto al pueblo de Dios. Dile a mi pueblo que tenga cuidado con la amnesia espiritual. La realidad, hermanos, es que a veces no recordamos o no tenemos en cuenta todas las cosas buenas que Dios nos da. Amén, iglesia. Y son tantas. Y a veces esto nos lleva a nosotros a una desconformidad, nos lleva a nosotros a estar en momentos tristes, en momentos angustiados o en momentos
en una depresión, podríamos decir, espiritual. Porque parece que no recibiéramos nada bueno. Y a veces creemos que Dios solamente le da cosas buenas al vecino que tenemos sentado al lado, o al que está atrás o adelante. Y vemos cómo Dios bendice a otros. Y decimos, ¿por qué el Señor bendice tanto a otras personas y a mí no me bendice? Y resulta que Dios te está bendiciendo todos los días a ti. Ya el hecho, hermano, de que hoy estemos aquí, tiene que ser una bendición para nosotros. Amén. El hecho de que podamos abrir los ojos cada día. Detalles muy sencillos son donde yo veo la mano poderosa de Dios obrando en nuestras vidas. La sencillez, hermanos, de la vida y los detalles de la vida son los que verdaderamente nos muestran que Dios está con nosotros. Amén, hermanos. Y Dios está. Nosotros estamos viviendo, yo enseñaba hace algún tiempito aquí, que nosotros vivimos hoy en día en el año favorable del Señor. Amén. Fue el tiempo que Jesús declaró, ¿se acuerdan? Cuando el Señor tomó el manuscrito de Isaías ahí en la sinagoga en Nazaret y Él dijo, para esto me ha ungido el Señor. Y dentro de un listado de cosas Él dijo, me ha ungido para declarar el año favorable del Señor. Declarar es ponerle nombre a algo. Así que el Señor le puso nombre a este tiempo que nosotros vivimos. El tiempo del favor de Dios. Tiempo de la gracia. El tiempo del Espíritu Santo de Dios. Y estamos viviendo en esos días, hermanos. Amén. Y a veces se nos olvida que estamos en ese tiempo. Y a veces pensamos que estamos en un tiempo donde todo se nos viene en contra. Pero la realidad es que tenemos el favor de Dios. Amén. Y aunque el mundo venga como un río, y aunque la corriente de este mundo, es verdad que muchas veces es fuerte, y el sistema de este mundo lo que intenta es apartar al hombre de Dios, y más a los que son hijos de Dios. Amén. El sistema está preparado para eso. Satanás, el diablo, lo ha diseñado para separarnos de Dios, para alejarnos cada vez más de Dios. Pero la realidad es que aunque haya un sistema establecido por Satanás el diablo, hay un reino de Dios que ha sido establecido por nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y la persona que entra por la fe en el reino de Dios, dice la palabra que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Amén. Aunque estamos en el sistema de este mundo y vivimos bajo las leyes establecidas por los gobernantes. Y es un sistema preparado por el mismo reino de las tinieblas. Pero nosotros, hermanos, podemos vivir bajo el gobierno de Dios, bajo el gobierno de Cristo. Y entonces podemos vivir en ese poder de Dios y en esos beneficios que tiene ser un hijo de Dios, ser un ciudadano del reino de los cielos. Amén, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Quiero que vayamos a Marcos porque esto es una tendencia y yo lo he visto por toda la Biblia, hermanos. Y la verdad que todos los hombres somos hombres. Y como David decía, o dice en algunos salmos, Señor, acuérdate que somos polvo. Señor, tú sabes que somos polvo. Y he querido ir a los hombres que estuvieron más cerca de Jesús, por lo menos en lo físico. Y estos son los discípulos. ¿Se acuerdan de los discípulos? Muy bien. Vamos ahí a Marcos 16. Y miren lo que pasaba con los discípulos. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien. Versículo 9. Y después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Fíjate cómo el Señor la había liberado a María. 7 demonios.
la tenían y estaba poseída, pero el Señor la libró. Verso 10 dice, y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Fíjate la condición de los que habían estado. ¿Quién eran los que habían estado con él? Con Jesús. Los discípulos. Las multitudes de verdad que habían seguido a Jesús y mucha gente le había visto, pero los que habían estado con él y habían vivido con él eran los discípulos. Y estos estaban lamentándose y llorando. ¿Por qué? Lloraban y se lamentaban por la muerte de Jesús. Verso 11. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué hicieron? Se negaron a creerlo. No le creyeron a la pobre María, que venía, me imagino yo, que sobresaltada, me imagino que entusiasmada, me imagino que impresionada porque había visto a Jesús resucitado. Y viene a contarle, y estos, los que habían estado con Jesús, dice que no, se negaron a creerle. Ni siquiera intentaron creerle. Versículo 12. Después de esto, se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo. Así que dos discípulos que iban de camino, el Señor se les aparece. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás. Pero a ellos, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron los discípulos? Tampoco le creyeron. Así que, segunda vez, estos ya eran discípulos también. Y van a contar que Jesús había resucitado. Y no le creyeron. Estos sinvergüenzas, incrédulos, no le creyeron tampoco a estos discípulos. Así que ya por tercero, y me imagino al Señor diciendo, la tercera tiene que ser la vencida. Esto es por ley. El Señor mismo se les aparece. Versículo 14. Después se apareció a los 11, ¿verdad? Los 11, Judas ya no estaba con ellos. Se le apareció a los 11 cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Incredulidad. Hermanos, la amnesia espiritual nos lleva a la incredulidad. La amnesia espiritual nos lleva a la incredulidad. Cuando nos olvidamos de quién es Dios y cuando nos olvidamos también lo que Dios puede hacer, eso nos lleva a la incredulidad. Y déjenme decirle, hermanos, que no hay nada que le moleste más a Dios que la incredulidad. Más la incredulidad de sus hijos, de su pueblo. Más la incredulidad de gente que ya ha experimentado a Dios, que ya conoce a Dios. Y que en muchas ocasiones ha experimentado el poder de Dios sobrenatural. Amén, iglesia. ¿Usted cree que los discípulos habían experimentado el poder de Dios? ¿Sí o no? 3 años y medio estuvieron con Jesús y vieron infinidad de milagros, de todo tipo, del que se les ocurra. Lo vieron ellos, lo experimentaron, fueron parte del poder de Dios, fueron parte de esa relación íntima con Jesús, de caminar con Él, de vivir con Él, de ver cómo Él se movía, de estar con Él. Ellos habían visto el poder de Dios. Jesús, aparte de que ellos habían estado con Jesús, el mismo Señor les había dicho que iba a morir y que iba a resucitar. Sin embargo, no le creyeron a la palabra de Jesús. Vamos a verlo. Mira lo que Jesús le dijo en Marcos, ahí mismo en el capítulo 14. Mira, dos capítulos antes se lo había dicho y no le creyeron. Capítulo 14, versículo 27. ¿Lo tenéis?
Dice así, y Jesús les dijo, todos vosotros os apartaréis, todos vosotros os apartaréis, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán, porque después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Le declaró el Señor que iba a resucitar después de morir? Claro. Si iba a resucitar era porque iba a morir, ¿verdad? Se los declara a ellos. Ahora, nosotros hemos leído 2 capítulos más adelante que ellos estaban llorando y lamentándose. Sabe que muchas veces es la condición en la que nosotros nos encontramos como iglesia del Señor, porque estos eran discípulos. Esto no eran multitudes ni eran extraños, eran los discípulos de Jesús. Y estaban llorando y lamentándose. Y esa condición, hermano, la veo muchas veces en miembros de la iglesia, en gente que conoce a Dios. Y sin embargo, vive la vida llorando y lamentándose. El Señor también se los declaró en Mateo. Vente conmigo a Mateo, y ahí lo dice más claro todavía. Mateo 16. Versículo 21. Mateo 16, versículo 21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Incluso le dijo el día en el que iba a resucitar y todo. Dijo que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos al tercer día? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se nos fue nuestro líder, nuestra esperanza, el Mesías se nos fue. Llorando y lamentándose. No quiero nombrar todas las cosas que el Señor nos declara en la palabra para nosotros. Pero hay tantas promesas de Dios para nuestras vidas y sin embargo nosotros estamos llorando muchas veces y lamentándonos. Los discípulos habían escuchado el plan de Dios. Él iba a morir e iba a resucitar. Ahí el mismo Pedro. Y fíjense cómo me llama la atención también cómo reacciona Pedro en esta situación, porque eso nos hace darnos cuenta que nosotros siempre tenemos en cuenta más lo malo que lo bueno. Amén. El Señor le dice aquí a Pedro que va a morir, pero que al tercer día va a resucitar, ¿verdad? Se lo dice a los discípulos. ¿Y qué dice Pedro en el versículo siguiente? Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita, Dios. Señor, eso nunca te acontecerá. ¿De qué le está hablando? De la muerte. Que nunca te acontezca la muerte. Parece que no había escuchado, ¿no? Se quedó en el morir y no había escuchado que al tercer día iba a resucitar. A veces nos pasa, tantas veces, hermano, nos pasa esto a nosotros. Y en el corazón de Dios está el bendecirnos grandemente, pero sobre todo glorificarse para que creamos. Así que Dios permite muchas veces situaciones en nuestras vidas, situaciones difíciles y algunas veces extremas. Pero nosotros debemos creerle al Señor y seguir creyéndole porque Él se va a glorificar en nuestras vidas. Amén, hermanos. Y quiero que veamos también 3 situaciones donde el Señor se glorificó en gran manera. Y estos sinvergüenza de los discípulos, con todo respeto, ¿verdad? De los discípulos que fueron unos hombres de Dios tremendos, ¿no? Después dieron su vida por el Señor. Pero en estos momentos el Señor los reprendió por su incredulidad. Vente conmigo a Marcos 5. Y mira lo que pasó aquí. Todos conocen este pasaje. Versículo 21, podemos leer ahí para situarnos en la historia.
5:21. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, diciendo: mi hijita está al borde de la muerte. ¿Cómo estaba esta niña? Al borde estaba enfermita, pero ya en una condición extrema, al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y le oprimía. Así que era difícil avanzar, difícil ir rápido. Los siguientes versículos nos cuentan el milagro de la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Aquella mujer que tocó el manto de Jesús y fue sanada. Así que Jesús se demora un poco más con esta situación y con este milagro. Y en el verso 35 continúa la historia de la hija de Jairo. Mientras estaba todavía hablando con la mujer esta del milagro, vinieron de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas ya al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Qué le dijo Jesús? No temas, cree solamente. Parece que el temor iba a invadir. Este hombre vino delante de Jesús con una fe tremenda, ¿no? Vino a decirle: vamos para allá, pon las manos sobre la niña para que se sane y viva. Pero aquí, ante la noticia, parece que el temor iba a invadirlo y el Señor le dijo: espérate un momento, no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo, ¿quiénes fueron? Pedro, Jacobo y Juan. Y fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. ¿Quiénes eran estos? Los tres que se había llevado. Pedro, Jacobo y Juan. Así que estos van a experimentar en primera fila, en primera persona, un milagro de resurrección. Jesús iba a resucitar a esta pequeña. Verso 41, y tomando a la niña por la mano, le dijo: Talita cumi, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué pasó al instante? La niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento se quedaron completamente atónitos. ¿Quiénes se quedaron atónitos? Todos, el padre, la madre, Juan, Pedro y Jacobo. ¿Ustedes creen que estos tres estaban entre los 11 que se estaban lamentando y llorando? ¿Habían visto de estos tres una resurrección? Hasta ahí no la habían visto, creo yo, pero la vieron en este momento, en esta situación. La vivieron junto con Jesús. Quiero que veamos una segunda resurrección, porque en el capítulo 7 de Lucas, vente allí un momento. Y esta es una segunda resurrección que los discípulos van a experimentar juntamente con Jesús. ¿Por qué te estoy mostrando todo esto? Porque ellos no creyeron en la resurrección de Jesús. Cuando ellos ya habían visto cómo Jesús mismo había resucitado a otras personas. ¿Cómo no iba a poder él mismo resucitar de entre los muertos como él mismo lo había declarado? Miren lo que pasa en esta situación.
Versículo 11. Capítulo 7 de Lucas, versículo 11. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín y sus discípulos iban con él, acompañados por una gran multitud. Me gusta porque la Biblia aclara en los 3 puntos, aclaran que estaban ahí presentes. Porque si no, algunos dirían, no, pero no estuvieron, estaban en su casa, no sé. Les contaron, los discípulos estaban allí con Jesús. Verso 12. Y cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, he aquí, sacaban fuera un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, ¿qué hizo? Se acercó Jesús y tocó el féretro, nada más. Y le dijo, ¿qué le dijo? Tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el que había muerto se incorporó, ¡pac!, del cajón, hermanos, y comenzó a hablar. Cada milagro tenía su particularidad, ¿no? Dios no hace nada igual, hermano. Amén. Dios es creativo hasta para hacer los milagros y hasta para resucitar los muertos, ¿no? A la niña el Señor le dijo, denle de comer. Ahora se levanta y empieza a hablar. Yo no sé lo que habló en ese momento, pero ya usted imagínese lo que empezó a hablar este hombre. Viendo ahí a la multitud, seguramente este hombre empezó a glorificar a Dios. Yo me imagino que empezó a dar alabanzas al Señor. El Señor lo trajo de la misma muerte, tocando el féretro y hablando. Ahora, los discípulos estaban allí. Verso 16, dice, el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios. ¿Usted cree que estaban ahí Juan, Pedro, Jacob, Leví, los discípulos? ¿Qué estaban haciendo? Glorificando a Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Es un milagro. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y dice el siguiente versículo que este era un dicho después que se decía mucho acerca de Jesús. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Daban gloria a Dios, glorificaban al Señor. Ahora, ¿qué pasó con esto, hermano? ¿Qué pasó con estos discípulos después que los vemos ahí lamentándose y llorando? Fíjense que hay una progresión, también yo veo una progresión, porque Dios no hace nada igual. Y veo una progresión en los milagros de resurrección. La niña recién moría, estaba enferma y recién se moría. Así que Jesús la resucitó, pero como él había dicho que estaba dormida, yo me imagino que mucha gente habrá dicho, esa niña no estaba verdaderamente muerta. Esa niña seguro que se había desmayado, no sé, nadie la vio, para colmo entraron 3 de sus discípulos, su padre y su madre, nadie vio bien lo que pasó. Entonces, me imagino yo, esto no está en la palabra, no, esto yo me lo imagino, pero conociendo a los religiosos, a los incrédulos, ¿verdad? Siempre buscándole, como decimos en Argentina, la quinta pata al gato, ¿no? Dios hace algo y ellos están ahí buscando a ver por dónde encontrarle la solución natural. Y Dios había hecho el milagro. Ahora aquí con este joven, ¿qué podían decir? Pastor Tony, ¿qué podrían decir los religiosos? Si es que lo llevaban ya a enterrarlo. Estaban saliendo de la ciudad, iba en el féretro. Y Jesús se cruza allí, lo toca. Pero seguramente que alguno habrá dicho, no sé si estaba bien muerto, no sé qué médico lo habrá atendido, qué diagnóstico le habrán dado, para mí que lo metieron en el cajón desmayado, no lo sé. Entonces me imagino a Jesús pensando y diciendo, a ver cómo hacemos para que estos crean. Y vamos a hacerlo más difícil todavía. Vente ahí a Juan, capítulo 11.
Y este es el caso de la muerte de Lázaro. Así que las hermanas de Lázaro, Marta y María, mandan a llamar a Jesús. Y Jesús le dice a los discípulos, espérate, vamos a esperarnos 2 días. Porque ya con la niña decían que no estaba bien muerta. Ya con el joven decían que no sé qué cosa. Vamos a esperarnos 2 días y vamos a esperarnos a que Lázaro esté bien, pero bien muerto. Para que no haya duda del milagro. Así que llega Jesús con los discípulos, con sus discípulos, ¿verdad? Porque ahí hay un diálogo también con sus discípulos. De hecho, uno de ellos dice, bueno, vamos allá y muramos, vamos juntos para allá, te seguimos, Jesús. Y llegaron al punto y a la situación donde está Lázaro, su amigo, porque Jesús amaba a Lázaro y a esta familia, ¿no? A Marta y a María. Y allí llega Jesús. Y fíjate lo que pasa, verso 38, conocemos la historia, pero el versículo 38 dice, entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Así que ya le habían puesto la puerta, habían sellado con la piedra y Jesús dijo, quitad la piedra. Entonces viene Marta, la hermana del que había muerto, y le dijo, Señor, ya hiede. Señor, me imagino a Marta diciéndole, Señor, este no es como el joven que estaba ahí en la puerta. Este no es como la niña, la hija de Jairo. Ya hemos puesto la piedra, Señor. Lo otro está bien, pero desde aquí se siente el olor, Señor. Está podrido ya, 4 días, ¿verdad? Llevaba muerto. Señor, hiede, porque hace 4 días que murió. ¿Se acuerdan de la predicación del pastor Juan Carlos cuando explicaba cómo se pudre el cuerpo humano? Qué asco, ¿no? Yo me acuerdo de esa predicación. ¿Se da cuenta que uno se acuerda de lo malo? ¿Sí? Me acuerdo porque estábamos todos ahí haciendo caras feas, ¿verdad? Cuando nos estaba explicando la muerte, la descomposición del cuerpo humano, ¿no? Pero eso nos hace reaccionar, ¿no? Y nos hace ver el milagro de Jesús, lo tremendo del milagro de Jesús. Entonces Jesús le dice, ya le había dicho Jesús a Marta, ahí en los versículos anteriores, el Señor le había dicho, yo soy la resurrección y la vida. Había declarado unas palabras, pero no parece que no les caía la ficha, ¿no? Ni a Marta, ni a María, ni a los discípulos. Pero Jesús le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. ¿Por qué le dice no te dije? Porque ya se lo había dicho. Ya le había dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Marta le vuelve a decir, cuando está frente a la piedra, dice, Señor, no se puede, esto es imposible, es ridículo. Jesús le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Amén, hermanos. Yo te digo en esta noche, y esto es palabra del Señor también para nosotros, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermano, no importa la condición, la situación en la que estemos. Tal vez el problema nuestro sea un problema reciente, tal vez como la niña, o un problema que ya está hace un tiempito, como el jovencito que estaba muerto ya hace unas horas. O tal vez el problema nuestro, la dificultad nuestra ya está podrida, ya está insoportable. Ahora, creámosle a Jesús. Amén. Creámosle a Dios, hermanos. No es tiempo para la iglesia del Señor de estar lamentándonos y llorando. Porque nos lamentamos y lloramos, no a veces por la misma situación, sino por la incredulidad que a veces se apodera de nosotros y ni siquiera creemos que Dios pueda solucionar ese problema. Y ese, hermanos, es el mayor impedimento para que Dios lo pueda hacer. Nada puede frenar la obra de Dios en nuestras vidas, sino nuestra propia incredulidad. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si no le creemos a Él, es imposible que le podamos agradar. Es imposible que podamos nosotros crecer en el propósito de Dios.
¿Qué fue lo que pasó con Lázaro? Todos sabemos el desenlace, verso 41. Entonces quitaron la piedra y Jesús alzó sus ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea. ¿Para que qué? Para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz. ¿Qué fue lo que gritó? Ah, cómo me hubiese gustado estar allí. ¿Ah? Mi hermano, yo hubiese estado en primera fila. No sé usted, pero yo me hubiese puesto allí para ver, a ver qué pasa. Y dijo, Lázaro, ven fuera. Gritó a gran voz para que todo el mundo allí, si había alguno distraído, prestara atención, porque el objetivo de Jesús era que ellos creyeran que Él había sido enviado por Dios, no que tenía poder ni que podía hacer eso, sino para que creyeran que Él era el Hijo de Dios, que había sido enviado. Era para que creyeran que Él era el Mesías que estaban esperando. Y llama a Lázaro, ven fuera. Habiendo dicho esto, gritó, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados. Otro milagro, hermano. ¿Cómo salió con los pies y las manos atadas? ¿Se imagina usted? Y encima con el sudario puesto todavía, ¿verdad? Con vendas y vendas en el rostro. Así que con los pies atados, las manos atadas, los ojos tapados, ¿cómo encontró la puerta de la cueva? Para cómo lo habían metido muerto, así que él no sabía el camino. Y salió allí Lázaro. Y ahí el Señor dijo, rápido, quítenle la venda, quítenle el sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejarlo ir. Y Dios hizo el milagro. Ahora, ¿estaban los discípulos con Jesús ahí? ¿Estaban, sí o no? Estaban ahí, estaban viéndolo. ¿Usted cree que dieron gloria a Dios? ¿Ustedes creen que creyeron los discípulos que Él era el enviado de Dios, el Mesías que todos los profetas habían anunciado? Claro, lo creyeron. Sin embargo, en una circunstancia de muerte también, porque estos son tres contextos de muerte. En otro contexto de muerte, la muerte del mismo Jesús, estaban lamentándose y llorando. Y no creyeron al primero, a la primera, no creyeron a los segundos. Y tuvo que aparecerse Jesús mismo y reprenderlos y decirles son incrédulos. 3 años y medio conmigo viendo milagros, viendo cómo hemos sanado, cómo hemos multiplicado, cómo hemos resucitado muertos. Se los dije un par de noches antes, el Señor se los había dicho, voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Y sin embargo no lo creyeron. ¿Qué más tiene que hacer el Señor, hermanos, para que nosotros le creamos? ¿Qué más tiene que hacer Dios para que nosotros creamos? Es una exhortación y es un llamado de atención también para nosotros como iglesia. Amén, hermanos. En este contexto a mí me venía el Salmo 103 y es un salmo que no puedo dejar de pensar en él en estos días. Y más todavía cuando el lunes por la mañana yo prediqué acerca de esto el domingo, todo el domingo. Y el lunes a la mañana me encuentro a la sierva Doris, no está aquí entre nosotros, hablando acerca del Salmo 103 en Radio y Televisión Vida al mediodía. Y es la palabra que estaba en mi corazón. Y si tú quieres en la intercesión también, aleluya. Vente ahí rápidamente al Salmo 103 y terminamos leyendo por lo menos los primeros versículos. Porque parece que el salmista a veces sufría de amnesia espiritual. Y si David la sufría, hermanos, si los discípulos la sufrían, quiere decir que nosotros tampoco estamos exentos de también pasar por estas situaciones. Por eso el Señor, hoy el Espíritu Santo nos está activando. Amén. Los jóvenes que están aquí activados, activados tenemos que ir a Granada, activados en la unción del Santo, activados en el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Creyéndole a Dios sobre todas las circunstancias.
Mira lo que dice el Salmo 103. También son pasajes muy conocidos y quiero leerlos también de la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho cómo lo dice esta versión también. Y voy a ir leyendo junto. Dice así el salmista: bendice, alma mía, al Señor. Parece que el alma no quería bendecir a Dios. Y es lo que nos pasa muchas veces. A veces empezamos la reunión, hermanos, y ahí está el pastor Tony cantando, alabando a Dios, bendiciendo el nombre del Señor. Y a veces uno nota que la iglesia parece que no arranca. ¿Lo nota usted? ¿Le pasa a usted? Y ahí a veces uno tiene que en el espíritu, ¿verdad?, hablarle a su alma y decirle: alma mía, sujétate y bendice al Señor. Parece que el salmista está un poco enojado aquí con su alma y le dice: bendice, alma mía, al Señor. Y después que le dice: bendiga todo mi ser su santo nombre. Por eso la versión de la Nueva Traducción Viviente dice: que todo lo que soy alabe al Señor. ¿No le suena esto a una canción? Que todo lo que soy alabe al Señor. Le está hablando a mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Y después el versículo 2 dice: y no olvides. Diga conmigo: no te olvides. Ahora ponle tu nombre ahí. Di Marcos, di tu nombre, Fina, Leslie, Roxana, no te olvides. Paco, no te olvides. Hermanos, todos los que estamos aquí, los que nos están viendo por televisión, nos escuchan por la radio, te digo esta palabra en esta noche: no te olvides de ninguno de sus beneficios. No nos olvidemos de ninguno de sus beneficios. Dice la versión de la Nueva Traducción Viviente: no te olvides de todas las cosas buenas que Él hace por mí. No te olvides, alma mía. A veces, y vamos a orar hoy, vamos a reprender la amnesia espiritual. Pero nosotros necesitamos ejercitar, hermano, nuestra fe y recordar todas las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros, los beneficios que nosotros tenemos en Dios y como hijos de Dios, que son muchos. Amén, hermanos. Muchos son. ¿Y esto qué quiere decir? Que no vamos a tener problemas, hermano. No, yo no estoy hablando de eso, de que no vamos a tener dificultades. Te he hablado ya de que hay un sistema que está en contra de la iglesia del Señor y de todo lo que tiene que ver con Dios. Ahora, Dios nos ha dado a nosotros todo lo necesario para poder cumplir su propósito. Amén. Todo lo necesario. El Señor lo ha provisto y es nuestro. Lo primero que dice este listado en el Salmo 103, y por supuesto que por toda la palabra hay beneficios de parte de Dios para nosotros, pero aquí por lo menos estos primeros versículos quiero leer, aunque he encontrado muchos beneficios en este Salmo 103. Pero el primero que dice el salmista, dice: Él es el que perdona. Diga conmigo: Dios perdona. Y partiendo de esa base de que Dios perdona, nosotros podemos obtener todos los demás beneficios de Dios. Amén, hermanos. Así que como iglesia, a veces el enemigo viene, te tira un dardo de pensamiento. No, Dios no te perdona más ya. El Señor te ha perdonado tanto ya. Y otra vez estás en lo mismo, u otra vez fallaste. Y a veces la culpa no nos permite seguir hacia adelante, no nos permite seguir cumpliendo el propósito de Dios. Dice Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Y es importante esta palabra aquí, perdona, porque está en un presente continuo. Así que el salmista lo dijo ahí, Dios perdona, y nosotros lo podemos leer de la misma manera hoy. Amén. Año 2015, Dios perdona. Este verbo en el tiempo que está escrito, lo que está diciendo es que Dios perdonó, Dios perdona y Dios perdonará. Amén, hermanos. Así que Dios ha cargado ya con las culpas tuyas, con tus pecados, los que cometiste, los que cometas
Hoy, los que cometes hoy y los que vas a cometer en el futuro. Amén. Exactamente, presente continuo. Es el tiempo verbal. Dios nos ha perdonado, nos perdona hoy. Hoy hay perdón para cada uno de nosotros. Hoy hay perdón. Si hay un arrepentimiento genuino de corazón, hay perdón de Dios. Y cuando hay perdón de Dios, entonces hay una liberación del pecado, que en definitiva es lo que nos separa de Dios y es lo que no nos permite vivir los beneficios que tenemos en Dios. ¿Amén o no amén? El pecado, hermano, te separa de Dios. Y cuando estás en pecado, entonces no puedes recibir las bendiciones del Señor, porque estás separado de Él. Ahora, hay perdón. Dios es el que perdona. Me gusta como lo dice el salmista, todas mis iniquidades. De raíz perdona el Señor el pecado. Y eso nos produce en nosotros una liberación. Haga conmigo así. Hagamos de cuenta que el pecado dentro de nosotros explota y desaparece, se desintegra. Es precioso eso, hermano. Te lo digo por experiencia. ¿Cuántas veces he venido tan cargado delante de la presencia de Dios y he llorado y le he pedido perdón a Dios? Y de corazón. Y he salido de ahí, hermano, totalmente bendecido. No sé si te ha pasado alguna vez. Y aunque sé que le he fallado a Dios, y por supuesto que no quiere decir que en una liviandad vamos a pecar, total Dios perdona. No, ese no es el sentido, y no es el corazón de Dios, ni tampoco el corazón de los hijos de Dios. Pero sí nosotros tenemos que saber que hay perdón en Dios y que uno puede salir de ahí liberado. Y uno puede decir, ahora sí, Señor, bendice mi vida. Soy bendecido de Dios, soy una bendecida de Dios. Declara estas cosas para tu vida, hermanos. Amén. A veces veo a la iglesia declarando cosas totalmente negativas, cosas que no están en la palabra. Y el corazón de Dios es bendecir a sus hijos, bendecir a su pueblo. Si yo siendo malo, hermano, deseo cosas buenas para mis hijos, solo deseo cosas buenas para ellos. No me sale un deseo malo para ellos. A mí no me sale. Sé que pasarán por dificultades y a veces tengo que disciplinarlos, pero en mi corazón está que les vaya bien, está bendecirlos, está darles, está suplirles todo, está que se sienta bien, que sea feliz, que tenga todo lo que le hace falta. ¿O no? Amén. Así es Dios, porque Dios es Padre. Número 2, Él es el que sana todas tus dolencias. Y esta palabra aquí habla de sanidad física, pero también sanidad del alma. Que solamente Dios puede sanar nuestra alma. Amén. Porque la sanidad física, podemos, quizás un medicamento, una operación, médicos, etc. Pero el alma, hermanos, ¿quién sana el alma? ¿Ah? Y hace unos días, hermanos, estaba en oración y el Señor me decía, yo soy padre que abrazo. Y el Señor me hacía sentir que nosotros podemos recibir muchos abrazos físicos, ¿verdad? Y mucha gente te puede abrazar físicamente, pero el único que te puede abrazar el alma es Dios. Amén. A veces los abrazos físicos son superficiales y no sabemos si de verdad está siendo genuino o no. Claro, tú vas a abrazar a alguien, yo soy mucho de abrazar, ¿no? Ya se lo he dicho, pero a veces noto, ¿no? Que yo abrazo a alguien y la persona... Y digo, bueno, ese no fue genuino. Pero Dios nos puede abrazar el alma. Y el abrazo del Padre, cuando el Señor abraza nuestra alma es curada de todas las heridas emocionales que hemos tenido. Heridas por palabras, heridas por insultos que nos han hecho, por injusticia que hemos vivido, abuso de todo tipo. El Señor nos puede curar. Amén, hermanos. Él es el que sana todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Verso 4 y beneficio número 3. Él es el que rescata de la fosa tu vida. La palabra fosa ahí es cueva o es sepulcro. Así que fíjate, relaciónalo con la muerte que hemos visto antes. ¿Es verdad que el Señor sacó a Lázaro de dónde? De la cueva, del sepulcro. Al joven antes de que llegara al sepulcro. Y él mismo salió del sepulcro, Jesús mismo.
La muerte no lo pudo retener. Hace unos días, la semana pasada, vivimos nosotros la experiencia, y lo hemos visto todos en las noticias, de un joven que estaba metido en una fosa. Amén. Y que se llevó juntamente con él a 150 personas y trastocó la vida de un montón de familias. Amén. Un joven que no sabía por dónde salir. Amén. No sé si alguna vez te has encontrado en ese hoyo, en esa fosa de la depresión, que lo único que piensas es en la muerte. Y vienen cada vez más seguido los pensamientos de suicidio, de quitarte la vida, de acabar con esto. ¿Cuánta gente hoy en día hay metidos en cuevas, en sepulcros, aunque está viviendo, pero está metido en un sepulcro porque todo lo ve negro, todo lo ve oscuro, no hay solución? Dice la palabra de Dios que Él es el que rescata de la fosa nuestra vida, hermano, Él es el que saca del sepulcro nuestra vida. El enemigo ha venido para robar, para matar y para destruir, pero el Señor ha venido para traernos y darnos vida y vida en abundancia. Amén. Solamente Él puede curar la depresión, hermanos. No creo que los médicos puedan curar la depresión, porque es una cuestión del alma, aunque sé que hay cuestiones físicas también, y no quiero espiritualizarlo todo, pero hermanos, la depresión es profunda, fuerte, esos deseos de morir, solamente Dios puede traer vida allí. Amén, hermanos. Porque Él es la fuente de vida. Una persona que está desconectada de Dios, está desconectada de la vida. ¿Y cuál va a ser su deseo? Ahora la persona que se conecta a la vida, el Señor te empieza a sacar de la depresión, de la tristeza más profunda, más fuerte. Amén, hermanos. En esta noche hay una mano que te puede sacar del pozo. Si hay alguien que está aquí con depresión, con tristeza, con angustia fuerte, ya te das cuenta que no puedes vencer la tristeza en tu vida en el nombre de Jesús. Vamos a orar hoy. Amén. Número 4, hermanos. Él es el que corona de bondad y compasión. Así que hay una corona para nosotros. Aquí este punto nos habla de identidad en Dios. Porque Dios, uno de los beneficios de Dios es el que Él ha puesto una corona. Y el enemigo muchas veces viene a decirte que no eres nadie, que no sirves para nada, que no puedes, que no vas a cambiar, que no vas a poder. Sin embargo, el Señor ha puesto una corona en nosotros. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. En este caso habla de corona de bondad y de compasión. Así nos ha coronado el Señor. Corona de amor y tiernas misericordias, dice esta otra versión. Número 5, hermanos, punto 5. Él es el que colma de bienes tus años. Mira cómo lo dice esta versión. Él es el que colma mi vida de cosas buenas. Y lo que ocurre es que a veces nos olvidamos de que el Señor nos ha colmado de cosas buenas. Déjenme decirle, hermano, en estos estudios psicológicos que leía, los psicólogos llegan a la conclusión de que son miles de cosas más, las cosas buenas que nos pasan que las malas en la vida de un ser humano. Pero la diferencia es abismal. Miles de cosas buenas, más que cosas malas. Y sin embargo nos acordamos siempre de lo malo. El Señor es el que colma de bienes nuestros años. Él es el que colma, sacia. Esa es la traducción, sacia, llena de bienes toda nuestra vida. Amén, hermanos. No te olvides de esas bendiciones del Señor. No te olvides de esos bienes del Señor. No vuelvas a decir en estos días, y calla tu boca, cuando vayas a lamentarte y a llorar y a decir, a mí no me ha dado nada bueno el Señor. A mí me pasa todo lo malo. No, no es así. Y por último, hermano, y termino, aunque hay muchos más beneficios, como lo dije, pero por último, dice, mi juventud se renueva como el águila. Para que tu juventud se renueve como el águila. ¿Cuántos quieren ser renovados aquí? Amén. El Señor en esta noche nos quiere hacer un lifting espiritual. ¿Ah? ¿Qué le parece? Nos va a quitar las patas de gallos, no sé cómo se llaman las arrugas. ¿Ah? Espirituales. Amén.
Aunque es una realidad también que a veces la condición espiritual se refleja en el rostro. Se refleja en el rostro. Cuando una persona está bien con el Señor, los ojos le brillan, la sonrisa le cambia. ¿Es así o no, hermanos? Cuando tú ves a alguien que está en pecado, que está lejos de Dios, y tú lo has conocido en comunión con Dios y en fervor con Dios, tú dices, a este le falta brillo. A esta chica le falta, hay algo que está cambiando. Las ojeras, no sé, el brillo. Pero se nota, hermanos. Ahora el Señor nos quiere renovar como el águila. Isaías 40, ¿se acuerdan? Isaías 40 dice, renovarán los que esperan en el Señor, los que siguen confiando en el Señor, no importa lo que está pasando acá, yo sigo confiando en el Señor, dice, los que esperan en el Señor. Dice ahí, les crecerán alas como las águilas. ¡Wow! Es un milagro de Dios. El Señor nos hace crecer las alas. El pastor Tony lo dijo cuando estábamos cantando. Se levantan nuestras alas como las águilas, nos renovamos, así como el águila se renueva cada X cantidad de años, ¿verdad? Renueva su pico, renueva sus plumas, renueva sus uñas y sale el águila otra vez a volar y a cazar y a vivir con 40 años menos, creo que son 40 años lo que se renueva el águila cuando está en ese proceso de renovación. Así nos quiere renovar el Señor en este tiempo. Amén. Nos ponemos de pie en el nombre de Jesús. Y aquí lo dejamos, aunque te animo a que puedas leer este salmo en este contexto que el Señor nos está hablando. De renovación. De no olvidarnos. Cuántas cosas buenas ha hecho el Señor. El domingo preguntaba en Lorca. Estábamos en la reunión y pregunté a los hermanos, ¿a cuánto ha sanado el Señor aquí físicamente? Y hermanos, ¿cuánto? Unos 10 testimonios. 8, 10 testimonios de sanidades, uno atrás del otro. Y digo, Señor, todo esto tú lo has hecho. Y a veces nos olvidamos. ¿A cuántos el Señor ha sanado aquí? Han experimentado una sanidad física de Dios. Yo la he experimentado. Y a veces me olvido, hermanos. ¿Cómo puede ser que Dios me haya sanado y después cuando estoy otra vez pasando por una enfermedad ya no, me olvido de lo que Dios ha hecho? Y no acudo a Dios. No pongo mi confianza en Él. ¿A cuánto el Señor ha provisto aquí sobrenaturalmente? Que el Señor ha llegado en el momento justo a traer la provisión. Tremendo. Y sin embargo a veces estamos en un aprieto económico y nos hacemos como los discípulos. Lloramos y nos lamentamos y estamos ahí. Y viene un hermano y nos dice, Dios te va a bendecir, Dios te va a suplir. Y seguimos llorando y lamentándolo y no le creemos. Como María, la pobre, me imagino a María cómo quedó. Me están tratando de mentirosa. ¿A cuántos el Señor ha sacado de la depresión aquí? A veces nos olvidamos, hermanos. Nunca como en estos días me traía el Espíritu Santo a memoria los días en los que yo volví al Señor. Los días en los que el Señor me tocó, me marcó. Y yo digo, Señor, ¿cuántas veces me olvido de esos días? Me olvido de ese día. ¿Cuántas veces nos olvidamos del día que aceptamos a Jesús en nuestro corazón? Hermano, ese día es el día más importante de nuestra vida. No de esta vida, de la vida eterna. Ese día es el día más importante de tu vida, de toda tu vida. Y a veces nos olvidamos, ni siquiera sabemos cuándo fue. Ese día. Ahora el cumpleaños físico, sí, no nos olvidamos nunca, ¿no? Y nos enojamos si no nos ponen nada en el Facebook. Pero del día que nacimos espiritualmente, y es el día verdaderamente, el día que verdaderamente naciste. Ese es el día que naciste, porque naciste para la eternidad. Amén, hermanos. Acuérdate de ese día. El Espíritu Santo traiga memoria en esta noche todos los beneficios de Dios, todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros. Dios es bueno, Dios es fiel. Y ese es su corazón, hermanos. El que te diga que Dios te quiere dar algo malo, no. Ese no es el corazón de Dios, hermanos. Ese no es el corazón de Dios. Claro que Dios quiere que crezcamos, que maduremos y que a veces permite procesos desiertos, pero el desierto no es para toda la vida, hermanos.
El desierto no era para toda la vida. El desierto no era para 40 años en Israel. No era para 40 años. 40 años estuvieron por su incredulidad, por su inmadurez, por su dura cerviz. El desierto no es para toda la vida. Lo que es para toda la vida es la bendición de Dios. La tierra prometida sí era para toda la vida. Ay, sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Oh, Espíritu Santo, trae memoria. Ahora, si quieres, levanta tu mano al cielo en el nombre de Jesús. En señal, diciéndole, Señor, yo me quiero recordar, Dios mío, de dónde tú me has sacado, Señor. Yo me acuerdo, yo recuerdo en este día. Oh, trae a memoria, Espíritu Santo, milagros tuyos. Trae a milagros, trae a memoria, Señor, liberaciones tuyas, Señor. A cuánto tú libraste aquí, Señor. Los que estamos aquí, los que nos están viendo. Cuántas cadenas tú has roto, Señor. Ligaduras espirituales, Señor. Tú nos libraste de vicios, Señor. Nos libraste de ataduras que por años, Señor, no podíamos dejar. Tú nos libraste, Señor. Tú has sacado, Señor, nuestra vida del hoyo, del pozo, Señor. Tú nos diste una nueva vida, Señor. Nos has dado un sentido, nos has dado propósito. Nos has dado identidad, Señor. Tú nos has dado una vida eterna, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Oh, Dios mío, perdónanos como iglesia, Señor, porque nos olvidamos, Señor. Perdona nuestra amnesia espiritual, Señor. Nos olvidamos muchas veces de tus beneficios. Nos olvidamos de quién tú eres, Señor. Oh, y nos quejamos y nos lamentamos, Señor, y lloramos, Señor, porque olvidamos, Dios mío. Olvidamos, Señor, cómo es tu corazón, Señor. Olvidamos cómo eres tú, Señor. Olvidamos, Señor, tu poder. Nos olvidamos de ti, Señor. Por eso, Señor, a veces el mundo nos parece que nos sobrepasa. Los problemas parecen que nos tapan, Señor. Pero Dios mío, hoy recordamos, Señor. Hoy recordamos, Señor, y tú avivas la fe en nosotros, Señor. Tú avivas la fe en tu pueblo, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Trae a vida hoy, Señor, todo lo que está muerto, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reprendo toda incredulidad en medio de nosotros. Reprendo toda indiferencia en el nombre de Jesús. Oh, Señor, trae a memoria, Señor, los tiempos de intimidad. Trae a memoria, Señor, los tiempos en tu presencia, Dios mío. Trae a memoria, Señor, cuánto tú has hecho por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Nos has dado una salvación tan grande, Señor. Imposible para nosotros, Dios mío, pero tú nos la diste, Señor. Oh, Señor, aviva tu pueblo, Señor, en medio de los tiempos, en el tiempo en el que estamos, Señor. Aviva tu pueblo, Señor. Yo reprendo en esta hora toda amnesia espiritual en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y oímos tu voz en esta noche, Señor. Tú nos has hablado esta semana, Señor. Ten cuidado. Ten cuidado con la amnesia espiritual. Porque hay tanto que Dios ha hecho por nosotros. Cada día. Ay, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Viene a mi corazón, hermanos, terminar pronunciando estas palabras. Porque esto termina solo por la misericordia y la gracia del Señor. Fíjate lo que dicen los versículos siguientes. No lo busques ahí, solamente escúchalo. Viene a mi corazón leerlos ahora. Esto fue lo que Jesús dijo a los discípulos. Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón. Pero no, porque no habían creído a los que habían visto a Jesús resucitado. Pero el versículo siguiente, hermano, y este es el corazón de Dios. Este es el corazón de Dios. Mira lo que dice el versículo siguiente. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hay perdón de Dios, hermanos. Hay oportunidad en Dios. Este es el corazón de Dios. A estos cabeza dura, a estos incrédulos, el Señor le encarga la gran comisión. Ir por todo el mundo. Oh, y el Señor nos está hablando en esta noche. Hay tanto que Dios ha hecho, hermanos. Hay tanto que Dios quiere que hagamos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo,
pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se sanarán. Amén. Sí, Señor. Te creemos a ti, Señor. Recordamos, Señor, en esta noche tus beneficios y te miramos a ti con los ojos de la fe, Señor. Creemos que a tu iglesia siguen estas señales, Señor. En el avivamiento, Dios mío, de los últimos días, de los últimos tiempos. Señor, milagros y prodigios tú estás haciendo en medio de nosotros, pero aún mayores cosas son las que veremos, Señor. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros, hermanos. Estamos en esos últimos días. Créele a Dios con todo tu corazón y verás la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Rey de la Gloria. Al Señor, se merece. Este aplauso es para ti, Señor. Gracias, Dios. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, al volver a nuestros hogares. Guárdanos, protégenos, Señor, en el camino de regreso a casa, Señor. Y que esta palabra, Señor, remuévela dentro de nosotros y sella con tu fuego, Espíritu Santo, esta palabra en nuestros corazones, Señor, para crecimiento de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.